Lo primero de todo, daros las gracias por querer compartir este ratito de la tarde conmigo y estoy convencida que va a ser un ratito bastante provechoso para todos vosotros que estáis estudiando o estáis ya en esa segunda vuelta del temario, en unas oposiciones en la Administración del Principado de Asturias. Pues lo que vamos a tratar hoy es un tema que entra en cualquier oposición aquí en el Principado, ya sea a nivel administrativo, auxiliar, subalterno, ordenanzas, y es pues la figura del presidente del Principado. Lo que vamos a ver en esta pequeña sesión son 3 puntos de esa figura. Lo primero que vamos a desarrollar sería cómo se elige y cómo se nombra al presidente del Principado. Después vamos a ver cómo se le puede incapacitar temporalmente. Y por último, podremos ver cómo se puede cesar al presidente del Principado. Bueno, el presidente aparece en el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias en un artículo bastante escueto en el que es como una especie de presentación de la figura. Se nos dan un par de rasgos característicos de sus funciones y luego se nos dan un par de pinceladas de cómo se nombra. Pero hoy no vamos a hablar de ese artículo, sino que vamos a hablar del desarrollo de ese artículo, donde podemos ver de manera desarrollada pues todo esto que os acabo de decir de lo que va a tratar la sesión. Pues tendríamos que ir a una ley que sería la Ley 6/1984. Y yo creo que sería conveniente que la tuviésemos aquí todos en pantalla, pues porque seguramente será más útil seguir la explicación mientras tenéis el texto legislativo delante. Entonces voy a darle a compartir pantalla. Y tendríamos todos aquí la primera parte de la sesión, que como bien os había dicho, iba a ser sobre cómo se puede elegir al presidente del Principado y cómo se le va a nombrar. Bueno, lo primero de todo, pues hay unas elecciones. Una vez que se celebran las elecciones, se constituye la Junta General, que es nuestro órgano parlamentario. Y una vez que ya está constituida la Junta General del Principado, hay un plazo de 10 días para que se celebre un pleno en el que se va a elegir al presidente del Principado. Si bien es verdad, 24 horas antes de que se celebre ese pleno, pues se tendrán que proponer candidatos. ¿Quiénes van a proponer los candidatos? Pues tendrán que ser un mínimo de 5 miembros de la Junta. Porque una cosa que se me olvidó decir y que es importante es que el presidente del Principado va a ser elegido por y entre los miembros de la Junta. Bueno, una vez que se convoca el pleno, hay una primera votación en la que si sale una mayoría absoluta, pues ya tenemos presidente. Si no se obtiene en esa primera votación una mayoría absoluta, tendríamos que esperar a una segunda votación y tendría que ser a las 48 horas siguientes. Una segunda votación que será entre los 2 candidatos que han salido con mayor número de votos en la primera votación. Si en esa segunda votación a las 48 horas no tenemos un elegido porque ambos candidatos han empatado, pues tendremos otra tercera votación, cuarta votación o las que sean necesarias en un plazo máximo de 2 meses. Quiere esto decir que se podrán estar reuniendo en pleno la Junta para votar la elección del presidente durante un plazo máximo de 2 meses. El intermedio entre convocatoria y convocatoria para la votación será mínimo 48 horas. Esto es importante. Hay que diferenciar
que, como bien os había dicho, primera votación, mayoría absoluta, se soluciona el problema. Tenemos presidente. No obtenemos mayoría absoluta en primera votación, esperamos 48 horas y entre los dos más votados en la primera votación se intenta sacar un presidente, a ver quién saca más votos. Pero si hay empate, mínimo, no hay que esperar 48 horas, sino mínimo 48 horas para volver a reunirse. Bueno, si en el plazo de 2 meses no hemos conseguido un presidente, pues se van todos para su casa, como digo yo siempre. Se disuelve la Junta, nuevas elecciones y otra vez a empezar. Esto no es un caso raro y que no, bueno, que no se vaya a dar, el que en 2 meses no se pueda conseguir elegir un presidente. Hace unos años, relativamente pocos, ocurrió aquí con un partido que era Foro, vamos, que no consiguieron elegir presidente y tuvieron que repetirse las elecciones. Bueno, las votaciones van a ser públicas. Otra de las cosas importantes es que los diputados, a la hora de votar, deberán de decir su nombre y el de uno de los candidatos. Tienen la opción de abstenerse y lo podrían decir también. Bueno, ¿qué ocurre si en esos 2 meses no hemos obtenido el candidato, hemos convocado nuevas elecciones, hay nueva composición de junta, hay que volver a elegir un presidente? Pues que esa nueva junta, en todo caso, va a tener la duración de 4 años menos el tiempo que tardó la primera junta que no consiguió presidente en poder en hacer todo este procedimiento, ¿no? Por lo tanto, la nueva junta se le resta el tiempo que se perdió con la primera junta de posibilidad de elección de presidente. Bueno, pero vamos a ser positivos y vamos a imaginarnos que sí que se consiguió una votación adecuada y que por lo tanto tenemos presidente electo. En el momento que se ha elegido el presidente, hay que comunicárselo al rey para que se dé su nombramiento. El nombramiento va a ser a través de la forma de Real Decreto y tiene que ser publicado tanto en el BOE como en el BOPA. Una vez que está publicado el nombramiento, tendría el presidente un plazo de hasta 5 días para tomar posesión de su cargo. En el momento que toma posesión de su cargo, pues sería ahí donde hace el juramento promesa. Tenéis ahí el artículo 6º en el que podéis ver cómo se nos explica la fórmula del juramento promesa. Bien. Eso sería el resumen de cómo se elige y se nombra al presidente. Iríamos a la segunda parte del texto legislativo e iríamos a la segunda parte del tema a tratar hoy, las incapacidades temporales del presidente. Bien. La incapacidad temporal puede ser pues, por un tema físico o un tema material. Lo que nos importa, cara a las oposiciones, es saber qué órgano es el que aprueba esta incapacidad temporal, es el que la aprecia y es el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno, por una mayoría bastante agravada, que es una mayoría de 4/5, va a ser el que, decida que nuestro presidente del Principado está incapacitado temporalmente. En el momento en el que se decide, obligación de publicación en el Boletín Oficial, en el BOPA. Y obligación también, por parte del Consejo de Gobierno, de comunicárselo al presidente de la Junta. El presidente de la Junta tomará nota y convocará al Pleno de la Junta. El Pleno de la Junta estudiará si el Consejo de Gobierno tenía razón o no en incapacitar al presidente y hará una votación. Una votación en la que si obtienen mayoría absoluta pueden revocar ese acuerdo de incapacidad temporal. Esto es importante. Tiene que quedarnos claro
que es el Consejo de Gobierno el que incapacita, y esa incapacitación se publica, y que lo que puede hacer la Junta, por esa mayoría absoluta, es revocar esa incapacitación. Bien, si se revoca la incapacitación, si la Junta no considera que el Consejo de Gobierno estuviese acertado, también se debe de publicar la revocación en el BOPA. Incapacidad temporal tiene una limitación temporal. Es en el plazo de 4 meses, si el presidente no se recuperó, esa incapacidad temporal derivará en incapacidad permanente y traerá como consecuencia el cese y sustitución del presidente del Principado. Si sí que se recupera en un plazo anterior a esos 4 meses, el presidente del Principado irá a ver al Consejo de Gobierno, el Consejo de Gobierno votará si es verdad que está rehabilitado y por la misma mayoría que lo incapacitó, una mayoría, en este caso, 4/5, y en ese caso tendremos que seguir el mismo procedimiento, avisará al presidente del Principado y el presidente del Principado se lo comunicará efectivamente que ha existido rehabilitación al Pleno, pero ya no votarán si están conformes con que ha existido rehabilitación, simplemente ese deber de información. Otro caso sería que el presidente del Principado fuese a ver al Consejo de Gobierno y el Consejo de Gobierno considerase que todavía no está rehabilitado y que votase por 4/5 que sigue en incapacitación. En ese caso, también se le tiene que comunicar al presidente del Principado y el presidente del Principado convocar a la Junta. Y la Junta podrá revocar nuevamente la decisión del Consejo de Gobierno por una mayoría, exactamente igual que la anterior, una mayoría absoluta, y considerar, por lo tanto, que puede estar el presidente del Principado ejerciendo nuevamente sus funciones. Por lo tanto, las decisiones las toma el Consejo de Gobierno sobre las incapacidades temporales, tienen que ser ratificadas por la Junta del Principado. La única decisión que no tiene que ser ratificada, pero sí informada, es que se vuelva que se rehabilite al presidente del Principado. Ahí la Junta solamente tiene que estar informada, como bien os digo. En los demás casos tiene que existir esa revocación, o ese acuerdo, ese visto bueno de la Junta, pero la decisión la toma el Consejo de Gobierno. Bien, otra de las cosas que se nos quedó en el aire es que he dicho que, bueno, que en el momento, durante esos 4 meses como máximo que puede estar en esta situación el presidente del Principado, en el momento en el que ya se encuentra bien, en el momento en el que ya se ve capacitado, tiene que ir a ver al Consejo de Gobierno y el Consejo de Gobierno ser el que decida si sí o si no, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que tardar el Consejo de Gobierno en reunirse desde que el presidente del Principado les comunica, oye, que yo me encuentro bien? Pues un plazo de 48 horas. En todo caso, en el momento en el que exista rehabilitación del presidente del Principado, esa rehabilitación será publicada exactamente igual que la inhabilitación temporal en el BOPA. Bueno, mientras que el presidente del Principado está inhabilitado, ¿quién va a ocupar sus funciones? Pues el texto nos habla de el presidente interino. ¿Pero quién será el presidente interino? El presidente interino va a ser, si es que existe, el vicepresidente del Principado. Y si no, será el consejero competente según otra ley que no vamos a tocar. Bien. Eso sí, las funciones del presidente interino van a ser funciones limitadas. Hay 2 cosas que no va a poder hacer durante el tiempo en el que está sustituyendo al presidente del Principado. Una sería definir el programa de gobierno y otra sería nombrar o cesar a los titulares de las consejerías. Y así pasamos al tercer bloque,
que sería el cese y sustitución del presidente. ¿Por qué motivos tiene que cesar el presidente? Bueno, pues uno es que terminan los 4 años de la Junta, existan nuevas elecciones y, por lo tanto, cesa el presidente que está en el momento. Otra sería una aprobación de moción de censura o que se le haya denegado la cuestión de confianza. También la dimisión por parte del presidente traería como consecuencia el cese, teniendo en cuenta que la dimisión cara al test de la oposición es una dimisión que tiene que seguir un acto formal y ser comunicada al presidente de la Junta. Otro de los supuestos de cese era cuando ya, en lugar de incapacidad temporal, como esa que acabamos de ver, el presidente tiene una incapacidad permanente. La incapacidad permanente puede ser de tipo físico o tipo mental. Bueno, respecto al tema de la incapacidad permanente, acabamos de ver que en el momento en el que pasaban más de 4 meses en una incapacidad temporal en la que ya no existía rehabilitación, pues daba como consecuencia esa incapacidad permanente. Pero hay veces en las que no es necesario que corra el plazo de los 4 meses, sino que de forma automática, al principio de la inhabilitación, ya vemos que que el presidente para rehabilitarse va a necesitar más de 4 meses. Entonces, ¿para qué vamos a hacer una incapacidad temporal para luego una incapacidad permanente? Si ya de antemano ya sabemos que no hay rehabilitación posible en el plazo de 4 meses. Entonces, en esos supuestos, en los que ya de antemano lo puede saber el Consejo de Gobierno, ya directamente hay pues se pronuncian sobre la incapacidad permanente. Diferencia importante es que si decíamos que la incapacidad temporal era una incapacidad que en todo caso era decidida por el Consejo de Gobierno y que luego tenía capacidad para revocarla la Junta, pero que el que la decidía era el Consejo de Gobierno, la incapacidad permanente no es decisión del Consejo de Gobierno. La incapacidad permanente es decisión de la Junta por mayoría absoluta. La incapacidad permanente la propone el Consejo de Gobierno y la Junta es el órgano que la decide. Las mayorías, pues una mayoría, como bien os decía, absoluta para la decisión de la incapacidad permanente. Otra de las causas de cese sería pues la pérdida de condición de diputado. Habíamos visto antes, cuando hablábamos del nombramiento del presidente del Principado, cómo se iba a nombrar por y entre los miembros de la Junta, por y entre los diputados. Entonces, es una condición que viene aparejada con el ser presidente, el ser también diputado. Pierdes la condición de diputado, pues no puedes ser presidente. Y por último, lógicamente, por fallecimiento. Si fallece, pues el pobre, pues cómo va a ser presidente, ¿verdad? Una de las cosas importantes a tener en cuenta en este artículo es en qué casos, de los que hemos visto sobre el cese, el presidente va a seguir en funciones hasta que otro ostente el cargo, y en qué casos pues se marcha de forma automática. Digamos que va a seguir en funciones mientras que esperamos la celebración de nuevas elecciones, si es por una moción de censura por la que tiene que cesar, una cuestión de confianza o porque él ha dimitido formalmente. En los demás casos, incapacidad permanente, pérdida de condición de diputado y fallecimiento, es automática la marcha del presidente. No se queda en funciones ni en nada. Vamos. Bueno, pues hemos visto los 3 supuestos, elección y nombramiento, hemos visto incapacidad temporal, hemos visto cese y sustitución. Y una de las cosas para finalizar la reunión de hoy sería decir que habíamos visto cómo era el presidente interino, que iba a ser en todo caso el vicepresidente si lo hubiese, y si no, un consejero que le corresponda por el orden que estaba establecido en una ley que os había dicho, cómo tenía esas funciones limitadas a la hora de ejercer de presidente interino, ¿no? Presidente sustituto.
que eran no poder nombrar consejeros, el no poder cesar consejeros, el no poder definir línea de gobierno, pero al presidente en funciones tampoco se le va a poder someter a moción de censura ni a cuestión de confianza. Y con esto terminamos la sesión de hoy. Espero que os haya parecido interesante, que os haya servido de utilidad pues, para comprender un poco más la figura del presidente del Principado, para todos aquellos que estáis estudiando una oposición en el Principado de Asturias, como bien dije antes. Si queréis saber más, si os ha parecido interesante, os dejo por aquí pues, lo que sería la página del Grupo ATU, en donde podéis encontrar información sobre oposiciones, y si os interesa alguna podréis rellenar este formulario o llamar a este número de teléfono móvil. Bueno, pues con esto espero que paséis una buena tarde y agradeceros a todos el haber estado aquí conmigo este ratito.